Es un desastre todo. Amigos, ¿cómo están? Arranca el Facebook Live de Macho, Econochairos, de todos de la una. ¿Cómo están? Yo soy Ricky Moreno. Vete. Y aquí está con nosotros. Por fin llegó a casa, Plaqueta. No te vuelvas a ir. Volví. Por fin. Volví. No estuvo nada fácil. No estuvo nada fácil, me imagino. Estar lejos, ¿no? Cuando se ha de sentir gacho cuando estás lejos y ves todo esto. Pues la verdad es que esta sensación mucho de ayudar y de querer estar ahí en primera fila levantando escombros es más una cuestión de ego. Cuando ya lo analizas bien, es como de quiero ser la salvadora del universo. Que si no tiene arroba bastante. Sí, arroba. ¿Cuál es? Está mandando las instrucciones. Yo creo que es la impotencia, ¿no, Tamara? O sea, yo sí quería ir a cargar. No, me tomé una definitivamente foto, nada, la impotencia, pero ¿no? Lo que yo evalué fue adelantar mi vuelo para... ¿Lo puedes enviar en el chat Sí, a ver, ahorita se las envían. Aquí está. Ahí va. ¿Me la escribes ahí? Claro. ¿Cómo quieres que salga? Sí, gracias. Listo, ahorita lo vas a quitar. Pero sí, es que yo digo que sí se siente bien frustrante no poder ayudar, Es ¿no? definitivamente frustrante, pero insisto, es una cuestión personal. Entonces evalué cambiar mi vuelo para regresar antes, pero me di cuenta de que yo como comunicóloga no tenía absolutamente nada que aportar y que era mucho más útil que ese dinero que me ahorrara lo donara. Claro. A una serie de causas, miles y miles, que venir a acarrear aguas, que evidentemente, definitivamente es algo muy útil, pero que yo no soy crucial en esa cadena. Claro, que es lo que quería Tolini, que el presidente Peña se pusiera a alimentar a la gente después del terremoto. Mira, Ricardo, si me vas a difamar, no, por lo menos difámame bien. Ni siquiera dije el eso. problema de frente, güey. Pues... No. Yo lo que reclamo es, y ahorita lo vamos a discutir, es que al parecer, por lo menos en la Ciudad de México, porque lo hablamos, el presidente Peña Nieto yo creo que lo hizo bastante bien. 4 cadenas nacionales. Sí, es un récord histórico, yo creo, incluso. No creo que haya habido un presidente que haya tenido. Si fueron 4, no voy a estar yo diciendo aquí una pendejada. Fueron 4 en un solo 4 cadenas nacionales, 4 mensajes a la nación, pues. Pero yo creo que aquí el regente de la ciudad, el policía Mancera, sí nos quedó de ver. Yo creo que ahí en lo particular. Y para eso traemos a una gran invitada que nos va a platicar su punto de vista desde ahí, desde la trinchera, donde ninguno de nosotros tres estuvimos. Exactamente, hoy está con nosotros Beth, ella es infoactivista, y a Tolini ya vas Nosotros, está bien. luego a criticar el lenguaje inclusivo. Nada más, quiero nada más saber. Por eso ya te vamos a hacer un programa especial sobre lenguaje inclusivo para que no me hagas nosotros, no me hagas caras a Tolini. Hoy no. Cállate los hocico a Tolini. Todes y todo. Es que me gusta más luego vamos a hablar de esto. Pero bueno, está con nosotros Beth, ella es infoactivista, ella ha sido parte de la brigada feminista, que también es un tema del que habrá mucho que hablar, porque va a salir. Mira las jetas que hace este cabrón. No estoy haciendo jetas, estás haciendo jetas, cabrón. Está bien, se hablará un poquito de eso. Ahora resulta que soy enemigo, o sea, cuando yo soy el principal aliado de esta mesa. No me pegas a la mesa. Perdón. Bueno, soy el principal aliado frente a este demonio. Te vamos a tramitar tu credencial de aliado. Claro. Vamos, 6. Arrancas tu plaque. Sí, claro. Sí. Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en la una. México, necesitamos hablar. No somos nosotras. Eres tú. Macho en rehabilitación. Tamara de Anda. Plaqueta. Muy buenas tardes, ya estamos arrancando la semana en la una y hoy tocaba Macho en Rehabilitación, pero hoy tenemos un especial en bola de Econochairos en rehabilitación, Economachos en rehabilitación. Hoy, dadas las circunstancias de lo que ha sufrido la Ciudad de México, Morelos, Puebla, no olvidemos que también Oaxaca y Chiapas, con los sismos de las últimas fechas, nos hemos reunido para platicar y discutir este tema. Está conmigo Ricky Moreno. ¿Cómo estás, Plaque? Bienvenida. No te vuelvas a ir, ya lo dije en privado. Le digo, por favor, Plaque, no te me vuelvas a ir. Del otro lado está nuestro querido Antonio Tolini, como Atole, pero con doble T. ¿Cómo estás, Atole? Magnífico, sí, muy bien. Muy contento de estar aquí. Hola a todos. Y hoy nos acompaña Beth. Ella es infoactivista y ha estado muy de cerca en las brigadas, específicamente en la brigada feminista, ayudando en toda esta situación en la Ciudad de México. Gracias por caer por acá. Caerle. Nada. Y pues, ¿qué onda, amigos? ¿Qué pasó, chavos? A ver, vamos a hacer chavos? varias preguntas. Primero,
tú estuviste trabajando en los esfuerzos de atención, de primeros auxilios, de rescate. No, ¿Dónde estuviste trabajando? Yo primeramente estuve solo como monitoreando información, compartiendo información, y ya después, conforme fue surgiendo la iniciativa de la brigada, yo me uní y participé hacia la madrugada del 22 de septiembre. Ajá, estuve más o menos como a partir de medianoche y como hasta las 9 más o menos. ¿Dónde estuviste? En Chimalpopoca. Sí. En Bolívar y Chimalpopoca. Ah, En los talleres, en esta talleres fábrica de la textil. de costureras, ¿no? Sí, Nada más sí, para sí, ubicar, hubo dentro de este derrumbe, se presumía que en el sótano había todavía muchas mujeres atrapadas. ¿Es correcto esto? Pues justamente fue uno de los temas que fueron surgiendo. Entiendo que al principio no había planos, ya después, cuando estaban terminando o dieron por terminadas las labores, llegaron los planos, donde al parecer sí había un sótano. Entiendo de igual que hicieron pruebas de vida y no hallaron nada. Entonces, Oye, y una pregunta aquí directa para empezar a tomar el tema. A tu parecer, y entiendo que es tu opinión muy personal, la ayuda que se recibió por parte del gobierno, no hablemos en general gobierno, no digamos Ciudad de México, no digamos federal, ¿fue la correcta o no? Pues yo nunca ubiqué cuál era la ayuda del gobierno. Okay, o sea, yo toda la ayuda que vi venía de centros de acopio, mucho estaba marcada como tal, que venía de centros de acopio, y lejos de recibir ayuda, entiendo que por lo menos en cuanto a la brigada feminista hubo una confrontación con granaderos. Por lo menos a 2 compañeras, entiendo, les robaron sus bicicletas, mochilas y la herramienta que habían acopiado. Entonces, porque lo estábamos discutiendo antes de entrar al aire sobre la situación en la que nos habíamos encontrado en los que estábamos en la Ciudad de México, los que estábamos en lugares aledaños. Yo estaba en Cuernavaca, también estaba hace 3 semanas en Chiapas. Estábamos hablando sobre dónde había estado el gobierno, o el Estado en su forma más pura, física, material. Y discutíamos que parecía que los espacios habían sido ocupados por la sociedad civil organizada y no necesariamente por el gobierno. Muchas de las personas que han estado en la cobertura en diversos puntos, en zona cero, en brigadas, en centros de acopio, en albergues, han reportado, por favor, que quede muy claro que el gobierno no nos ha ayudado en nada, que esto ha sido 100% iniciativa de la gente en la calle, de sociedad civil. Esto se contrapone con ciertos testimonios que confirman que sí ha actuado correctamente Marina, Ejército, que sí ha habido ayuda de ciertas autoridades, etcétera, pero esto es sociedad civil como nunca. Bueno, en este caso quisiera puntualizar, sí había presencia de soldados en el lugar, pero creo que era mayoritariamente población civil la que estuvo ahí. Y en el caso específico de Chimalpopoca, la actuación de granaderos, por ejemplo, fue lamentable. Y de esto hay videos, todo está documentado, de cómo brigadistas, de cómo topos estaban todavía en las labores de rescate, porque había altas probabilidades de que hubiera todavía gente ahí atrapada entre los escombros, y que llegaron granaderos a correrlos de ahí. Según tengo entendido, bueno, yo las horas que estuve ya habían retirado de ahí 19 cuerpos, me parece, y también algunas personas con vida. La situación fue que al final de las obras y demás, justo con esta cuestión del sótano que se decía, que existía un sótano, que se quería acceder a él, y hubo una como marea de informaciones. Entonces ahí el tema fue que a veces se compartían a diferentes horas y demás. Entonces la versión del sótano iba y venía, ¿no? Claro. Órale. Sí, esto es importante y lo estuvieron. Vamos a dar aquí una explicación. Lo que pasa es que ahorita el algoritmo de Twitter te está. Tú puedes activar y desactivar que te salgan por relevancia. Entonces, si te salían por relevancia, haz de cuenta que aunque tú abrieras tu Twitter 3-4 horas después, te volvía a salir ese tweet que tenía dando. Y es más o menos lo que pasa con Facebook. Puede ser muy confuso. Es muy parecido. No más, mucha gente pues que le empezaba en su manera de ayudar, le daba retweet o le daba like, entonces a ti te volvía a aparecer. Sí, justamente, bueno, por lo menos en mi red de contactos hubo una especie de acuerdo tácito donde si se compartía información se le ponía fecha y hora y se le daba la calificación de verificado cuando ya se había podido hacer contacto con alguien directamente ahí. En mi caso yo intenté en los minutos, o sea, como en las horas, minutos que estuve ahí, dar un enlace, digamos, de lo que estaba pasando más o menos en tiempo real, y en la medida de lo posible no especular, o sea, nada, o sea, si la información no estaba confirmada, simplemente mencionar que no estaba confirmada, para evitar justamente que cundieran estas alertas.
Y justamente, volviendo un poco como al tema del sótano, lo que sucedió al final fue que primero se había descartado que existiera, hubo... Ya después de un poco de confrontación con las autoridades, algunas chicas de la brigada feminista pasaron a hacer inspección visual para constatar, porque justo el mayor temor era que por las prisas o por lo que sea quisieran meter la maquinaria antes de haber descartado toda posibilidad de vida. Entonces creo que toda la sociedad civil estamos en ese sentido exigiendo que primeramente se priorice el rescate antes que las labores de demolición. ¿Ato? Yo, a ver, quisiera hacer una pregunta. Dentro de esta coyuntura, además es importante, digo, este es el espacio de Plaqueta, Macho en Rehabilitación, y hablemos de los temas que además son los que nos tienen a esta discusión. En una situación como en el desastre natural que vivimos el pasado 19, ¿cuál es la reivindicación que hace una brigada como la que tú participabas de incorporar dentro del discurso y de la ejecución de sus labores de atención al feminismo? Es decir, fue la brigada feminista, entiendo que además en el espacio en particular en donde tú estabas había una reivindicación importante para hacerlo, pero una brigada feminista, ¿cuál es la relevancia dentro de una situación así? Llamarla de esta forma e incorporar este elemento discursivo en la discusión pública. Pues primeramente, y como yo lo entiendo, la importancia de hacer esta brigada, así como se hizo, fue el invitar a gente que compartimos una ética. Eso es fundamental para poder trabajar con alguien y poder estar en situaciones de mucho estrés con alguien, y aún así pueden surgir diferencias. Pero el tema de compartir una ética y compartir ya modos y formas de comunicación, porque en tanto feministas podemos ser como muy sensibles a dinámicas de habla violentas. Entonces, justamente el poder ya trabajar con alguien, y en muchos casos con personas que ya conocemos, que nos hemos visto en otros lugares, que sabemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. O sea, somos personas que ya nos conocemos, que conocemos cómo trabajamos, y cada quien sabe lo que puede, y ya nos organizamos de una forma horizontal. Entonces, creo que eso importa mucho, compartir una ética para trabajar en equipo. Sí, para mí fue, por un lado, como aprovechar una organización que ya existía, y también hay mucha gente cuestionando, pero ¿cómo? Es que seguramente no si ven un hombre no lo van a rescatar, le van a echar piedras. No, claro que no. Claro, por supuesto que no. Y hay que entender que sí existen ciertas... Lo que decíamos hace rato, bajo los escombros todos somos iguales, sí, pero sí que existen ciertos factores de género que te vuelven más vulnerable. Y el caso de Chimalpopoca es un gran ejemplo, porque son mujeres que estadísticamente tienen una mayor vulnerabilidad laboral. Y esto es un gran ejemplo, en un lugar donde muchas eran indocumentadas, donde las condiciones eran muy dudosas, donde no había salidas de emergencia, donde estructuralmente, etcétera, etcétera. Era una sweatshop. Y que además esto reverbera, más bien esto se repitió porque en el 85 muchas de las víctimas eran mujeres que solo podían acceder a este tipo de trabajo, que incluso existe un monumento en la colonia obrera para rendirle homenaje a todas las mujeres que murieron bajo condiciones similares. Entonces, terrible que se repita esto, y por eso la brigada feminista estuvo trabajando ahí en Chimalpopoca específicamente. Extraordinario, me parece que incorporar una dimensión ética, sí, y hablar del feminismo como eso, un aglutinador ético para entender formas no violentas de comunicación, una situación de tal estrés y desastre. Hombre, a ver, no podré yo imaginar cómo sería el estrés de poder encontrar personas que están todavía sepultadas, la situación de emergencia, la coordinación de tantas cosas que están llegando. Pues tener esa reivindicación de veras me parece interesantísimo, y es creo que algo que hay que destacar. Y justamente ya tenemos también como movimiento de movimientos, porque hay muchos feminismos, hay muchas corrientes y demás, pero ya hay una coordinación, y ya hay como formas que hemos desarrollado, como formas autogestivas, en las que comunitariamente hemos podido organizar actividades, ya sea acopios, actividades de contención. O sea, hay muchas compañeras que han puesto mucho de su empeño, mucho de su energía para poder colaborar de las formas que pueden, y en donde pueden, y en los momentos que pueden. O sea, mucha gente ha dado mucho. ¿Qué gana el movimiento feminista en una situación así? No en una... A ver, no. El placer de ayudar. No. ¿Qué ganas tú? Pues no lo digo sentido. El feminismo creo que tiene que ser transversal y estar siempre en todos los espacios. Sí. El movimiento que ha logrado establecer un vaciamiento de sentido, una ética pública, ¿crees que estamos logrando establecer coordinaciones que entienden al feminismo como ética, o sigues enfrentándote a resultados adversos que la gente rechaza? ¿Cómo está el movimiento feminista? No entiendo tu pregunta. Sí,
como que No, está muy gana. raro, Tolini. No, La pero satisfacción de ayudar debería ser bastante, ¿no? Encontraron la ética que a mí. Esa respuesta A me ver. quedó frío, me dejó frío. Gran respuesta. Algo las unió y lo hicieron a su estilo. Ya Pero nos bueno, vamos a correr. vamos a rezar porque rezamos con los Econochairos, se pone caliente, señores. Empieza lo bueno. Vamos a tundirle a Tolini todos Ay, juntos. a Tolini. No es cierto, Tolini. La una. En Grupo Fórmula. ¿Qué pregunta más? ¿Y tú qué No ganas? es eso. Te A ver, están haciendo daño Así, los a políticos. Tolini. ¿Ayudar, cabrón? No me salió el cabrón. No, nomás pero a porque ver, estábamos al aire. todos ayudamos. Ayudar, hijo de tu puta madre. todos podemos ayudar Sí. a toda madre, pero ¿Qué? ¿Y tú qué ganas yendo a rescatar a la gente? No, ¿Qué ganas? Bueno, que no, pusieron no, a dos no. damas aquí en CNI, te Damas, agarraba damita, chingazos. la damita. no, a ver, fuera de pedo ya. Hijo de su Ah, madre. eso El que interés quisiera detrás de la pregunta Eh, igual a no mí se reveló. Me tocó estar ahí. O sea, a Platícanos, mí me platícanos. saltaban al pasar las cubetas y era así de dude, ¿sí Así, aguanto? eso podemos Escuchen hablar esto, ahora y que escuchen esto. esto es una... vamos- Sí, claro. Eso está súper interesante. Nos estaba platicando Bet que te brincaban. O sea, yo estaba en la cadena humana. Al principio, Una Tolini, sí. Una No, Tolini me cualquiera. van a hacer aquí un error, una percepción que no voy a permitir. Te haces solo, güey. No te preocupes. Sí, creo que esa es una de las cosas que también nos movió un poco como a hacer una brigada separatista, justamente que sabemos que tenemos como capacidades físicas, capacidades de organización. A mí por una parte me daba risa y por otra parte me daba coraje que por verme chaparrita y no sé, tal vez como compacta, pues me saltaban como en la remoción, y quedaste- o sea, en el paso de las cubetas, pero realmente pues habían chicos tal vez de mi misma complexión, o sea, que probablemente nos costaba el mismo trabajo y a ellos pues no vi que jamás. o sea, A ver, Definitivamente no, esto, a varios Eso sí, amigos, mi pero novio algo me ha que voy- a ver, reportado sí lo mismo, concientiza, güey, que sí, o sea, mi novio como aliado feminista me cuenta que ha estado regañando a muchos güeyes que dicen, a ver, vengan los hombres, así, wow, ¿por qué? ¿Por qué los te hombres? estás perdiendo de la automático que mitad es- de la posible fuerza de Claro. o que son No, a ver, súper lo que estoy condescendientes diciendo con es, chavas que están ahí Si y esta que... reivindicación particular y específica que se hace desde un punto ético, que nadie lo está haciendo, o sea, todos estamos volcados en la necesidad de estar ahí cargando cubetas porque es lo que necesitamos hacer y además hay ciertos planteamientos que nos asumen a nosotros pensar que estamos en mejor capacidad de hacerlo, hombre frente a una mujer, incluso hasta de distintos tamaños y formas. Es el movimiento feminista. Gana, o sea, entendiendo una batalla discursiva del ejercicio de lo público, un espacio para poder hacer de el trabajo comunitario, la organización, ya mucho más sensible a las vulnerabilidades específicas de un grupo de trabajo separatista como este o en las situaciones de vulnerabilidad de la A mí estructura que se se me hace- cayó. digo, gana tratando- algo, no en la... Mira, ganarlo no es en la, Ok, ya. ambición vulgar. Se ven más O sea, organizadas. en el discurso, Mira, en Yo el las veo ejercicio. organizadas, Yo te y puedo es lo que decir falta. de primera mano que hay, por lo menos a lo que es las compañeras separatistas, les importa un bledo la opinión pública. Porque al final de cuentas, hagan lo que hagan, van a salir condenadas por la opinión pública. Exacto. No importa si es cierto o no, o sea, van a salir condenadas. Entonces, en ese sentido, la opinión pública para ellas no tiene importancia, sino justamente se agarran a su ética y hacen lo que creen que les toca hacer. Bueno, a ver, pero yo creo que eso es un planteamiento equivocado. ¿Está bien? Está bien. Yo lo que creo, a ver, Creo que hay muchísimo valor en hacer lo que están haciendo, porque si el planteamiento es ético, la ética, si algo es la ética, es una ética compartida. Y si algo es la ética, no es impuesta, sino asumida. Ejercicios como este permite A ver, vamos a ver. vamos a ver. ampliarlo. Vamos a ver. Para la generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La una, en Grupo Fórmula. Econochairos. Ricky Moreno y Antonio Atolini. Dos polos opuestos que intentan explicarnos qué pasa en el país y seguro nos dejan con más dudas. Señores, y regresamos con este especial por México de Conochairos en Rehabilitación. Seguimos en esta mesa de plática. Y bueno, vamos a empezar un poquito a hablar sobre, vamos a retomar este tema de las brigadas feministas y quiero empezar trayendo sobre la mesa este tema de si el gobierno estuvo a la altura o no. Yo lo estaba platicando en el corte y lo estaba platicando. A mí me parece que lo que ha hecho el gobierno desde el presidente, hablemos de dos personajes principales, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es Miguel Ángel Mancera, y Enrique Peña Nieto. A mí me parece, y en mi opinión, que tanto el gobierno como el ejército ha sido parte fundamental. No es la parte más grande, efectivamente, pero sí me parece que sin el apoyo del gobierno esto no se podría lograr. Y vamos a empezar en la discusión, ¿no? Entonces, Ato, Bet, Plaqueta, sus opiniones, que ustedes han estado desde ahí, ¿no? Cada quien desde su trinchera hemos ayudado. Y tenemos puntos de vista diferentes. A ver, yo coincido que lo que sucedió este 19 de septiembre es
la refundación de un mito generacional. Nosotros ya vivimos parte de una sociedad, nosotros ya formamos parte de una sociedad que se encontró en el espacio de mayor necesidad, en la calle, con gente completamente desconocida y que logró establecer lazos de reciprocidad. Que es sinónimo de la juventud, Ni siquiera quiero entrar en ese debate. No, ni siquiera quiero entrar ahí porque es un debate que nos está poniendo en una posición desde el privilegio generacional de los viejitos Leo Zuckerman, Enrique Krause y demás. Que les quiten el No. el internet, Leo Zuckerman, por favor, señor, si alguien le puede hacer llegar un mensaje, nadie le puede decir a nadie que la tragedia del enfrente es menor o mayor que la otra, Todas las tragedias son iguales. Y si usted vio la del 85 y vivió esta, y se lo digo a usted, no ande tuiteando tonterías. Por favor. Leo. Pero bueno, vamos entonces, a seguir. creo que el elemento que tiene en lo particular la Ciudad de México es que, además por la situación en la que estamos viviendo de conectividad en tiempo real, es que vimos zonas de desastre muy cercanas a nuestra experiencia más personal. O sea, la Roma, la Condesa, la del Valle, Insurgentes, Norte, Sur, lugares en los que en algún momento hemos estado, o que conocemos a alguien, o que hemos vivido. Hoy la Ciudad de México está dividida en dos tipos de personas: a quienes le pasó algo, o a quienes conocemos que algo les pasó. Porque no solamente es la destrucción, y esto es hablando también del tuit de Leo Zuckerman, de veo la mayoría de los edificios que están bien y una ciudad levantada. No, a ver, es que la destrucción de un edificio no solamente es la destrucción de una estructura material en un punto específico, es la afectación que hay a su alrededor, no solamente totalmente. O sea, yo tengo un amigo, saludo a César Faz, que vivió la experiencia de tener que ser desalojado de su casa, no porque su casa tuviera un problema, sino porque a una cuadra había un edificio de 17 pisos que estaba en riesgo de ser derrumbado, y entonces había una afectación a toda la redonda. Entonces, un edificio es la historia, la vida y el universo de una serie de personas que habitan y cohabitan a su alrededor. Entonces, creo que esa afectación es importantísima. Y digo completamente, el regente de la Ciudad de México, que se la pasó encerrado en el C5 y que incluso tuvo el desatino de declarar que fue tan increíble el sismo del pasado martes, que era como estar en una película de Hollywood. Que era algo impresionante, que todo el mundo nos afectó. Por Dios, tus ojos, de veras. Esa sensibilidad. Pasas 5 días encerrado abajo de la tierra y sales a decir eso, mejor sabes que ahí quédate y dejemos que gente como las brigadas feministas, los topos, el ejército, gente que sí estaba ocupando el espacio que se dejó vacío porque, como dices, tembló la tierra. Tembló la tierra, Tembló la tierra. No hay algo que nos tenga preparado para esto y menos de esta magnitud. No, yo en lo personal, yo les voy a decir, yo tuve la oportunidad de estar muy cerca tanto de estos famosos lugares que es Álvaro Obregón, 186, 286, y luego hubo un desastre en Puebla y Salamanca donde había un laboratorio químico, o sea, como muchas cosas, ¿no? Yo cuando vi llegar al gobierno, entiéndase por gobierno, porque es el gobierno, a los marinos y a la Sedena, con el plan de N3, me sentí aliviado. Y lo digo abiertamente, esa sensación de alivio, de un poco de orden ante este catástrofe. Ojo, no estoy diciendo que no hubiera ayuda. Lo que estaba haciendo la gente era impresionante. Extraordinario, de verdad. Yo nunca había visto que tantas ganas de ayudar y tanta desesperación. Y estas ganas, la gente salía a la calle por impotencia, porque querían ayudar, ¿no? El tema es que ahorita debemos entrar en la segunda etapa, que es tener cabeza para ayudar. El corazón ya lo demostramos. Yo invito a que todos tengamos ahora la cabeza para ayudar. ¿Pero que no hay cabeza en esos espacios? O sea, a ver, este tipo de organizaciones autogestivas que estamos viendo, de las imágenes que estamos ahorita, la gente de Telefórmula y los del radio que han estado, por supuesto, bombardeados en redes sociales o que han transitado por la ciudad y han visto los espacios tal cual como son espacios organizados, son espacios jerárquicos en donde hay una responsabilidad. Sí, pero la organización se está quedando ahí. No sé si del todo jerárquicos. Yo creo que hay espacios y hay labores que requieren una jerarquía. Me refiero precisamente como a las labores de rescate que requieren profesionales, que requieren gente totalmente capacitada. Pero lo que son las otras labores, todo lo que es acopio, distribución e incluso remoción de escombros, esas han sido mucho más colaborativas. Correcto. En términos sociales. O sea, los topos tienen una jerarquía por responsabilidad y profesionalidad y capacidad. O los militares y la marina. Claro, nadie está tomando posiciones que no están capacitadas para ofrecer. Cada quien según su capacidad. Así es. Sí, y que estas personas están haciendo su trabajo y por lo tanto no deberíamos... O sea, qué terrible que en México tengamos que celebrar que alguien haga su chamba correctamente. Claro. Ahora, esto, pues sí, por supuesto. Podría no suceder. O sea, podríamos estar en la situación en que los marinos estuvieran... Y por eso mismo me parece que sí es muy importante cuestionar
las situaciones en las que no lo están haciendo bien Sí. y en las que están entorpeciendo la labor de sociedad civil. Los Eso estoy de militares acuerdo, es una organización vertical, jerárquica, que tiene establecidos Y es- protocolos de y es de desastre primer- natural. o sea, y es de primer Suben un encuentro. switch y todo el mundo Espérame. sabe perfectamente No. qué hacer. Y O sea, no, tampoco estemos no. como Sí, no sé. asombrados O que sea, eso pasó. ¿Saben? Quiero decir esto. Saben llegar, saben a dónde tienen que llegar, pero muchas veces, güey, el escenario, la impotencia, la magnitud de lo que se está viendo si tienes que poner más orden. O sea, si dices, ay, hay que remover escombros, perdón. Güey, era de 10 pisos, mamón. O sea, ¿cómo le entro a eso? Ya sabes, o sea, sí, es un poco ese choque que pasa y pasó. Ahora, Beth tiene una opinión. Bueno, tengo varias cosas. Vas. Pero sí, creo que es fundamental pensar que pensarnos en términos de tejido social. O sea, a final de cuentas, toda la ciudad tenemos como distintos tipos de afectación, desde la psicológica, desde el susto, el pinche susto que todavía no nos terminamos de sacar, El pancito. ajá, hasta gente que perdió, o sea, que perdió la vida, que perdió familiares, que perdió sus casas. O sea, hay distintos grados de afectación y a todas las personas que estamos cercanas a gente que tuvo pérdidas. Entonces, pues me parece importante destacar que a final de cuentas hay un montón de necesidades abiertas, desde la pura contención emocional, que es súper, súper importante también, hasta cuestiones como súper materiales, como qué van a comer, qué van a vestir, Claro. dónde A ver, van a dormir. Sentido, quisiera, y por aferrado y por intenso, yo quiero retomar lo que hablábamos en un momento anterior. Creo que esta situación, una brigada feminista participando en un espacio público para los labores de recopilación, centro de acopio, asistencia, estar presentes, pues, en una situación además generacional en donde vimos tantas cosas tan rápido, tan intensas, que creo que hay la posibilidad, y se avecina a ello, de tener un nuevo vocabulario público para poder hablar de la situación. O sea, difícilmente podría yo recordar que se hablase de el ejercicio de las brigadas yo no de los había oído- topos yo en no el había oído 85, una palabra brigada reivindicando, feminista, por ejemplo, una Pero brigada tampoco había feminista. oído de una brigada de cuentacuentos. No, pero punto atrás, reivindicar el hecho de que hay una ética en Eso el sí. trabajo de asistencia. Eso sí. Que hoy hablamos Es de Frida, yo y esa hablamos de palabra. Repsamen, y hablamos de topos, y hablamos de feminismos, y vincularlo ya con ética pública para la asistencia del más desamparado, hombre, mujer, pero principalmente mujer, creo que es algo que nosotros como generación sí estamos construyendo, y que aquí en esta mesa hay y que en otras se preguntarnos, hace. ¿Cómo Hay se una- va a aprovechar esta organización que ya Totalmente. ocurrió? ¿Cómo no soltarla? Y hay una situación también, otra cosa a propósito de la ética feminista, como Ética feminista es un como, nuevo como, palabra. como feministas, no es nueva. Al menos en la discusión pública. Pues, No, traerlo a la discusión pública. Claro. A este nivel. Bueno, ¿Quién lo está haciendo? La situación es que también como feministas sabemos que mujeres, niños y niñas siguen siendo vulnerables en los mismos albergues, en los mismos, Claro. o sea, a Eso final es de durísimo. cuentas Eso- es muy triste decirlo, pero también hay que Es brigadear la segunda etapa. para combatir cuestiones como el acoso e incluso varios tipos de violencia sexual que está documentado que en situaciones de emergencia también ocurren. Claro. Y de hecho han habido casos que han trascendido como a noticias y demás, de intentos de agresiones sexuales en medio de la tragedia, así como han habido asaltos y otras cosas bajísimas que mucha gente pues, miserable aprovecha. para- Creo- Esto es creo que- solo un ejemplo de cómo Exacto. una de las organizaciones ya Exacto. construidas y de los movimientos que ya existen, por supuesto que intervienen y se tienen que aprovechar para este tipo de situaciones extraordinarias. Yo creo mucho en eso que, a ver, estamos entrando en una segunda etapa y lo decía al principio, ahorita tenemos mucho corazón, pero el corazón necesita cabeza. Ahorita la ayuda de nuestros corazones fue hacer lo que podamos, desde ayudar a coordinar las redes sociales, mandarte un video de la carretera de Cuernavaca, los que nos tocó aquí directamente, pues nos quedamos transmitiendo y dijimos, señores, si no se pueden comunicar con su gente es porque bla, 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 las comunicaciones se cayeron, etcétera, ¿no? Pero creo que viene ahora esta segunda etapa de saber ayudar, y me parece que esta brigada feminista, estoy seguro que va a evolucionar de dejar estar en el lugar de escombros a irse a los centros de acopio, a irse a donde la gente va a dormir para revisar que se esté haciendo bien y crearnos conciencia a todos los que estamos acá, güey. Yo lo que quiero es nada más abrir la caja negra de lo que difícilmente estamos acostumbrados a enfrentar Que no en el íbamos. momento.
Hablar de la tragedia al interior de las tragedias, hablar de los vulnerables dentro de los vulnerables. O sea, pareciera que estamos priorizando que quien está debajo de un edificio es el único al que puede tener la atención. A ver, aquí se gesta toda una dinámica social alrededor. Cómo una sociedad resiliente como se ha mostrado ocupa estos espacios y en esa dinámica muestran ciertas dimensiones del fenómeno. Hablar de acoso sexual en una tragedia como esta. En una tragedia habla de que, por supuesto, hombres y mujeres libres que están llegando a asistir a los más desamparados viven también dinámicas que hay que hablar y tratar para que entonces el siguiente ejercicio trate de no tenerlas. Tenemos que empezar a despedir, señores, porque el tiempo es corto, pero bueno, nos quedamos en Facebook Live, la una, se quedan con Joaquín López Dóriga. Joaquín, gracias. La una. En Grupo Fórmula. Chavos. Facebook Live. Seguimos en Facebook Live. 5 minutos más. Porque me gustaría mencionar esta cosa. A ver, ahí va, ya estamos al aire. Seguimos en Facebook Live. Vamos a seguir en YouTube y todo. Bueno, me gustaría mencionar también que, por lo menos en lo que yo estuve viendo y participando de las labores de remoción de escombros, sí había como mucha condescendencia por parte de muchos hombres al pensar que no podíamos con ciertas labores. Cosa que a final de cuentas ya en la práctica y por lo menos en mi experiencia, conforme se iba alterando, digamos, la línea de la cadena humana, pues hubo momentos en los que ya no podían darse el lujo de saltarme, por ejemplo. Entonces empezaron a notar que sí podía aguantar una pinche cubeta con pedazos de piedra. Esas son y sabes que nos cayó el 20 a varios amigos que hemos estado discutiendo de esto, que la participación a este nivel de mujeres en los puntos de tragedia es nueva, porque en el 85 no se veía eso. Las fotos, y es verdad, las mujeres no están en las calles porque la situación era otra. También o se asumía que estaban de enfermeras y de estaban haciendo labores o como lo han intentado, haciendo labores, pero nada más de cuidado. Ahora está mucho más horizontal eso. Como igual lo intentaron en esta ocasión, de muchas compañeras se quejaron que literal la estaban mandando como a cocina, a preparar comida, a sándwiches, como a hacer la comida, ¿no? Como, o sea, no está mal, ¿eh? No está mal. No, por supuesto, pero no está mal, pero ¿por qué asumes? Pero si no se necesitan. O sea, a ver, llegar y ya tener un rol predeterminado solamente por eso. Y saca, güey, me mandas a preparar sándwiches y mato a la brigada porque tu madre, voy a hacer los peores sándwiches del mundo. Claro. No sé hacer sándwiches. A ver, fuera de pedo, a mí sí me pasó que como un ejemplo llegar particular. a entregar sándwiches. Nosotros hicimos sándwiches en la noche del temblor. Nos fuimos a repartir a lugares, no para atender a las víctimas, sino a los rescatistas. Dijimos, esta gente va a necesitar comer, relevo, agua, ¿qué necesitan? Y resultó muy positivo para nosotros que cuando llegamos a una clínica a entregar los sándwiches de atún, ahorita hablando sobre esto, resulta que esta clínica del IMSS, la sección 35, en algún lado de Tlalpan, estaba por ahí, nos dijeron es que lo que nosotros estamos atendiendo principalmente son personas enfermas del riñón. Entonces resulta muy positivo recibir el atún para estas personas porque forma parte de la dieta. Claro, a ver, en situaciones así hay cosas muy particulares que nosotros en nuestro ánimo inmenso de querer ayudar no estamos contemplando. Fortuna la nuestra que pudimos dar a ayudar en donde se necesitó. Pero claro, llegar y te vas a la cocina a cocinar, o te vas tú a cargar. Led López. Oye, cabrón. Nos preguntan aquí en el Facebook, ¿hay algún contacto de la brigada feminista? ¿Cómo pueden ayudarlas? ¿O alguna arroba? O la reivindicación de la ética que en Facebook están como gente, pueden venir. Y están publicando, hay un hashtag. ¿Hay un hashtag? ¿Cuál es? El hashtag es Brigada Feminista. Y en Facebook están publicando la información de todo lo que han visto, un reporte de primera mano de lo que ha ocurrido en Chimalpopoca. Eso es bien interesante porque sí que han estado ahí y han recopilado toda la información. Sí. Muy bien, la verdad es que sí, pues, es lo que aquí dice, ¿no? Nuestra querida Gaby, un saludo a doña Gaby, nos dice... ¿Es neta? Te juro que nos escribió. ¿Es neta? Nos escribió, no, doña Gaby, te lo juro. Es que es una señora que siempre dice todas que por las qué estamos semanas aquí, nos escribe. pero siempre nos escriben. Todas ya la tenemos las semanas y siempre se burla de nos nosotros. escribe, Pero dice, siempre. Es otro lado. Gaby, es por desgracia su primera experiencia y creen que todos lo saben. Ya recapacitarán algún día. Doña Gaby. ¿Cómo? ¿Por qué hace eso? Espérese. Seguro fuiste tú, Atolini. Pero yo aquí. Soy doña Gaby en realidad. Seguro tú, Atolini, dijiste que lo sabías todo. A ver, pero doña Gaby a veces tiene, la verdad es que siempre la mencionamos porque nos quiere en el fondo. Falta mucho por hacer meses, ojalá no lo olviden y no abandonen sus sueños. Sí, Vea, doña No Gaby. hay que soltar esto. Ve, doña Gaby, es que no sabemos si la queremos o la odiamos. Ese es el elemento. Ese es el elemento. El nuevo vocabulario que nosotros, viendo los edificios tirados, hemos, como sociedad civil organizada, formando parte de una generación, construido, o sea, frente al desastre construimos, y eso sí va a permanecer. Frente a lo que se cayó, que es material y se destruyó, hoy creo que sí, ya nadie va a poder hablar del 19 de septiembre, ya nadie va a poder conocer o habitar la Ciudad de México de la misma manera. Para mí sí fue bien impresionante ver los espacios que Coavito
destruidos, demolidos, Aquí con preguntan desastre. algo muy interesante. Ricardo Claro que es Ribón un dice: trauma colectivo. Es un trauma colectivo. ¿cómo me contacto con la brigada mansplianista que hace Atolini? Deja de callar a las mujeres, cabrón. Se acaba de Ah, no. inaugurar la brigada de mansplainers No. que van a ir a Mansplainers explicarnos que cómo van a- cargar los No, pero habíamos Liberados hecho la por brigada, deberíamos hacer la del brosplaining. ¿Te acuerdas? De Brosplainers, Es nuestro eso está movimiento. Va a ser una brigada que va a acompañar a las otras Aquí hay para una decirle, chavo, la estás cagando. Ya, aquí hay una Muy pregunta bien. muy interesante. Ya la busqué en Facebook, no aparece la Brigada Feminista. Busquen con el hashtag Brigada Feminista. Quiero saber más sobre la fábrica, este caso muy específico. No se oye mucho en los medios, eso es una realidad, ¿eh? Creo que el colegio Repsamen, creo que Álvaro 286, creo que la del Valle es lo que acapara, pero la verdad es que sí, como que hay sin que embargo, rascarle, sacó ¿no? una nota sin embargo. bastante completa y me parece que en el nuevo número de Proceso tiene una cobertura bastante amplia al respecto. que Que no he leído, no importante. puedo saber si es buena o mala, pero ahí Ok. está. Yo en lo personal les voy a decir, yo digo, salvo ahí, ya cuando estás ahí lo que menos importa si son morras o vatos, ¿no? O sea, fuera... No, sí. ¿Sí? Yo Pues, ni lo pensé. Creo bueno, que, a lo creo mejor que no importa en términos organizativos saber Eso sí. comunicarte con las Hay personas. roles. Eso, Y más ¿ves? que los roles, que esos se pueden, a final de cuentas son orgánicos, conforme se vaya requiriendo o se vayan teniendo otras necesidades, la estructura se puede reorganizar. Pero una cosa muy importante para que la estructura se pueda reorganizar y funcionar como un todo orgánico es el poder entenderse y compartir un principio ético, que creo que es lo que en ese sentido hace de la Brigada Feminista algo bastante bien organizado. Eso sí. Es que a mí eso fue lo que... Claro, güey. Ya llegar y formar parte de algo que ya trae Ya como trae- planteamiento Y saben cómo implícito, operar, claro. un postulado ético. O sea, a ver, la solidaridad de los lazos Ah, de no. reciprocidad y confianza, pues yo creo que se generan al partir de estar 6 horas tratando de alimentar a la gente que está tratando de sacar gente debajo del escombro o conocer y reconocer. Me pasó varias veces, la gente llega y difícilmente se presentan o se identifican, sino que todo el mundo entiende que hay un devenir por detrás que es, vienes a ayudar y adelante aquí sirves. Pero ya tener esta articulación y que la gente ya de entrada llegue con ese postulado ético, Sí, hombre, habla de una sofisticación de la sociedad civil, claro. del ejercicio ciudadano, de la reivindicación de lo mejor y lo posible, como yo, al menos, no había visto ni conocido en temas de desastre en el país. Para quienes preguntaban sobre el Facebook de Brigada Feminista, aquí está Brigada Feminista de Apoyo CDMX Sismo. Ahí están y me parece que en este momento es muy, muy, muy valioso la información que están compartiendo. Adelante. Es una fuente, sí, sin duda de Primera mano De primera se mano evitan y- las fake news. Exacto, es que tanto nos ha hecho daño, ¿no? Sí, justamente. Aparte, creo que una cosa importante de la brigada es que en otras ocasiones sabemos que a veces identificarnos como feministas, o sea, yo, digamos, me siento como, sí, parte de la brigada, pero digamos, en la brigada, o sea, más bien es una organización horizontal. O sea, es difícil, digamos, a mí me costó un poco de trabajo como venir a dar cara porque no me siento particular, o sea, yo no represento, digamos, como a nadie ahí. No, Yo es simplemente una voz. vengo como No, una voz. Nos enfocamos Y como Sí, eso se entiende, que experiencia. ahí nadie se Y me- asume como líder ni No. nada. Sí, no, no, hay. en lo posible, o sea, no hay liderazgos en ese sentido. La situación también es que, por ejemplo, muchas o varias de las compañeras también han tenido a lo largo de su militancia feminista, a mí me ha tocado ver como algunos issues de seguridad y de privacidad, porque en tanto que se identifiquen como con esta ética y que se pronuncien como feministas, y en particular como feministas radicales y separatistas, puede implicar en muchos casos una reacción sumamente hostil, pues por parte de personas que yo creo que no tienen nada mejor que hacer, pero sí hay un backlash fuerte porque primeramente en las primeras horas cuando ya se estaba empezando a organizar la brigada y demás, pues a mí me tocó ver muchas de esas críticas de ¿y dónde están las feministas? Y no sé qué, o sea, como Sí, claro. En vez de estar criticando por qué no están ayudando, güey, ve dónde están. En primera a fila. mí lo ayudando. que más me da risa era que no necesitaban. Pero, y por otra parte, cuando empezaron a ayudar, empezaron igual a criticar, ¿sabes? O sea, me parece como muy claro que sea lo que se haga desde la ética feminista, pues mucha gente no va a estar contenta y a final de cuentas, pues creo que como feministas sí lo asumimos, ¿no? Claro, O sea, y por eso no te puedes estar desgastando para convencer a la Pero es gente un de. hombre. Pero escucha, No, que yo que creo, a ver, somos buenas. permítame no te diferir, preocupes. creo que la guerra cultural tiene que darse en un planteamiento así. sí, no, o sea, la verdad es que a final de A eso iba, cuentas, pues. creo que en ese sentido, sí es que se puede hablar de algún tipo de victoria cultural, o sea, no tiene caras.
Yo creo también. Y no tiene nombres, o sea, simplemente son prácticas que van permeando. Aunque no se ubique de dónde salieron, es importante. Claro, la ética no se impone, se asume. Sí. Ajá, entonces son dinámicas. A final de cuentas, ¿cómo es que se transmite eso? O sea, creo que no es lo más importante aquí saber. Nos dice, mira, nos dice Alejandro Franco, creo que no debemos ser tan duros con todos. Yo apoyo al movimiento feminista, pero a veces es difícil dejar a un lado las conductas con las que crecimos. Como que el trabajo pesado lo hagan los hombres. Yo aún lo tengo que hacer consciente el decirme que deje de diferenciar. Por eso el programa se llama así, Macho en Rehabilitación. es y justamente todos tenemos eso, ¿eh? algo de macho en rehabilitación. Es revelar un fenómeno, ponerle nombre e invitar a la gente a que esas intuiciones que nosotros tenemos terminen siendo postulados éticos de creo que vivimos mejor si nosotros no tenemos diferenciación jerárquica de roles a partir del sexo. A final de cuentas, en este caso es con la brigada, pero yo no he visto hasta ahora a alguien que diga, pues es que la brigada de, no sé, de la facultad tal de la UNAM o de la facultad del, o de la escuela tal del Poli. O sea, a final de cuentas, la gente se organiza, digamos, con cosas que les unen. Sí, claro. O sea, y puede haber una cierta ética implícita. Lo que criticábamos hace rato, que hay quienes critican que existe una brigada feminista, pero no critican que existe una brigada de gente de la UNAM. Porque no se entiende el relato de identificación. Si tú dices, soy de la brigada del Poli, se entiende que es porque estudias en el Poli. Hay una identificación porque tú formas parte de un mismo grupo a partir de donde estás. Exacto. El feminismo creó la brigada feminista, pero que si bien es un ciertos postulado términos ético, que espantan. que además que espantan y generan escosor, porque cómo van a ser estas locas que vienen a gritarnos. Justamente para no perder tiempo en Castilla. esas discusiones es que se hace separatista. Justamente así, el mejor motivo para el separatismo son los comentarios acerca del separatismo. Exacto. Claro. Sí. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias por Plaqueta y Bet por unir estos espacios. La verdad es que Por segunda semana consecutiva. Estamos demostrando que se puede hacer. Se puede hacer y claro que lo vamos a hacer y todos debemos de participar en esto, ¿no? El chiste es, van a ver durante esta semana transmisiones de la UNA un poco diferentes, donde vamos a estar hablando de esto, donde nos vamos a mezclar, donde mañana viene el Pulso invitando a alguien más. Entonces no se nos despeguen. Plaque, Bet, muchísimas gracias por venir, Bet, entendemos y gracias por hacerte un espacio. Y gracias, Econocairos. entendemos que es tu experiencia nada más. Atolini, ya deja de darme pasar vergüenzas, cabrón, por aquí con las damas, las señoritas, hombre. Con la señorita, que es muy sensible. Hombre. Somos muy sensibles como damas. Ya ves, no puedes decir groserías. La burra no era arisca y ahí estás pegándonos, cabrón. Vámonos, muchísimas gracias, Choche, Memo, Moy, nos vemos. Gracias a todos, bye. Bye.